Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto en esta hora poder estar aquí, poder reunirnos y alabar el nombre de Dios. Les invito a que puedan abrir su Biblia en Filipenses 2, versículo 6. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Amén. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Asimismo les invito a que puedan cerrar sus ojos. Vamos a orar para iniciar este servicio y le decimos gracias, Padre, por este nuevo día que nos has dado. Gracias por tu infinita misericordia, gracias porque nos has permitido estar de pie, gracias porque nos permitiste abrir nuevamente nuestros ojos. En esta hora te vengo pidiendo que seas tú bendiciendo a cada uno por nombre. Bendice a la familia Jeruel y bendice al que trae la alabanza, el mensaje, y que todo lo que hagamos sea para alabar y exaltar tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Les invito ahí que puedan compartir el video, ¿verdad? Y la transmisión para que sea de mucha bendición para los demás que lo puedan ver. Amén. El tiempo con la alabanza. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Damos gracias al Señor porque podemos estar nuevamente una mañana más, poder exaltar el nombre del Señor. Creo que la palabra del Señor nos enseña y nos habla y nos recuerda, ¿verdad?, que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, ¿verdad? Así que ahí donde usted está, yo le invito a que por un momento usted cierre sus ojos y ahí podamos aprovechar unos minutos y poder decirle: Señor, gracias por un día más, gracias por una mañana más, Señor. Pude abrir mis ojos, pude ver a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Usted puede decirle de la manera que usted decía ahí con sus ojos cerrados, puede decirle: Señor, gracias, gracias, Señor, porque me has guardado, Señor. Gracias porque tenemos, Señor, aún para comer. Gracias, Señor Jesús, porque todo se lo debemos a Él, todo se lo debemos a Él. Él es bueno, Él es maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Solamente démosle gracias y digámosle: Señor, gracias.
levantamos nuestras manos para darle honra, para darle gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno y maravilloso, Señor, por guardar de nosotros, de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Damos gracias al Señor por la oportunidad en la que Él nos da. Yo creo que vamos a aprovechar unos minutos para poder gozarnos y poder exaltar el nombre del Señor. Dice esta alabanza: la vida del cristiano es muy alegre, independientemente de lo que pase alrededor. La vida del cristiano, los hijos de Dios, permanecemos en victoria y nuestra boca no se tiene que cerrar para exaltar el nombre del Señor. Así que ahí donde usted está, pueda gozarse y pueda alabar juntamente con nosotros el nombre del Señor. Amén. La vida del cristiano es muy alegre. La vida del cristiano es muy alegre. Alegre cuando canta, alegre cuando ora,
con cada uno de nosotros, que nos regala un día más de vida. Como está escrito que cada mañana son nuevas sus misericordias, y así día a día pues disfrutamos de esa bondad y de esa misericordia que es derramada sobre cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga, amados hermanos y hermanas, en este precioso día. Damos gloria a Dios por el privilegio que nos da una vez más de poder llegar a sus hogares, a donde usted se encuentra, a través de esta transmisión en vivo y en directo de Ministerios Cairol Guatemala, para que juntos podamos alabar al Señor, unirnos en un mismo espíritu de alabanza y de adoración. Y también pues le recordamos, si usted quisiera volver a ver las transmisiones que se han estado realizando, puede conectarse a nuestro canal de YouTube, Ministerios Cairol Guatemala. Suscríbase a él y le estarán llegando las notificaciones correspondientes a cada uno de los programas que se estarán pues colocando en ese espacio, para que usted pueda volver a ver algún tema, alguna alabanza, algo que a usted le haya agradado y quisiera volver a verlo. Lo puede ver a través de Ministerios Cairol Guatemala en nuestro sitio en YouTube. Así que una vez más, bienvenidos y bienvenidas, un privilegio saludarle, que la paz de Cristo sobreabunda en sus corazones. Y le recordamos pues que estamos en victoria para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir un tema breve en esta hora. En 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 51, por favor. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 15, verso 51, tomaremos como base de la lectura en esta hora. 1 Corintios 15, versos 51 al 57, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la Escritura dice de esta manera: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Sabe, el apóstol San Pablo, a través de la carta a los Corintios, también la que le escribe a los tesalonicenses, devela un misterio, devela un secreto que por milenios, por muchos siglos estuvo escondido para el conocimiento del ser humano. Mas sin embargo, con el advenimiento glorioso de Jesucristo a esta tierra, como el Redentor de todos nosotros, como el pago por nuestros pecados y maldades, podemos ver cómo se devela o se revela ese secreto que por muchos milenios y muchos siglos estuvo escondido. El apóstol San Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Era un misterio en aquel entonces, que era lo que iba a pasar con las personas, con los seres humanos. ¿Qué pasaba realmente con la muerte o después de la muerte? ¿Qué iba a pasar con aquellos hombres y mujeres que habían dedicado su vida, habían confiado plenamente en Dios y le habían seguido de una manera intachable? Entonces Pablo viene y devela el secreto, el misterio que estaba escondido, y dice que habrá un momento final cuando una trompeta o la final trompeta va a sonar, y el secreto es que todos aquellos que murieron creyendo en Dios serían resucitados, y aquellos que quizá estuviésemos vivos en aquel momento seríamos raptados o arrebatados y transformados en el aire.
Porque es necesario, dijo Pablo, que esto corruptible, o sea, corruptible significa algo que se puede destruir, que se puede corromper. Por ejemplo, el cuerpo humano pues entra en corrupción en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque comienza a descomponerse, comienza a arruinarse. Entonces esto corruptible, o sea, esto que se puede descomponer, deshacer y arruinar, va a convertirse en algo incorruptible. Es decir, que no se vaya a corromper, ni a destruir, ni a maltratar. Es necesario que esto que es mortal, lo que vemos y palpamos es mortal, porque tarde o temprano esto tiene un final, se vuelva inmortal, tal cual como la Biblia nos enseña que Jesús fue la primicia de todos nosotros. ¿La primicia en qué, hermano? En todo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su glorificación. Entonces nosotros, conociendo que Jesús es las primicias, nosotros debemos tomarlo a Él como ejemplo de lo que va a acontecer en la vida de cada uno de nosotros. Así como Cristo murió y fue sepultado, nosotros un día, si Él no viene por nosotros, también moriremos y nuestros cuerpos serán sepultados. Mas sin embargo, usted sabe que Jesús venció a la muerte y resucitó de entre los muertos, y su cuerpo fue glorificado. ¿Y cómo sabemos que fue glorificado? Por las propias palabras de Jesús, por los hechos. Usted se da cuenta que después de su resurrección, los discípulos estuvieron muchas veces escondidos a puerta cerrada, y sin darse cuenta ni cómo ni por dónde, Jesús ya estaba en medio de ellos, porque ya tenía un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Y eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, que ese misterio, que ese secreto que estuvo escondido por mucho tiempo, eso va a acontecer con nosotros en un momento, ya sea cuando la trompeta suene, o ya sea que partamos a la presencia del Señor. Esto corruptible, esto que se destruye, esto que es mortal, porque se va a terminar, se va a vestir de incorrupción, o sea, ya no se puede destruir, y se va a vestir de inmortalidad. Entonces ese es el secreto que Pablo decía. Pero más sin embargo, dice el apóstol San Pablo que cuando esto sea vestido de incorrupción, esto mortal sea vestido de inmortalidad, es entonces, dice en el verso 54, que se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es una palabra bastante difícil de entender, sórbida o sorbida, como usted la quiera pronunciar, no nos afecta, pero son palabras que en nuestro idioma español han quedado en desuso. Usted dice, ¿qué es sorbida, hermano? ¿Qué es sórbida? No entiendo esa palabra. Unas traducciones más actuales de la Biblia, como la NBI, como Dios habla hoy, traducen ese texto, lo traducen como: devorada será la muerte por la victoria, o la muerte ha sido devorada por la victoria. Eso es lo que quiere decir: sórbida es la muerte en victoria. O sea, ya un poquito más actualizado sería: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿La victoria de quién? De Cristo Jesús. En el momento que Cristo muere en la cruz del Calvario, es la más grande victoria, y esa victoria absorbió o destruyó o devoró a la misma muerte, en el sentido de que ya no tenía más poder sobre nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo podía tocar, no podía hacer nada con Él, porque se había convertido, o se había vuelto, como dijo Pablo, algo que era mortal en ese momento se convirtió en inmortal. Algo que era en ese momento quizá corruptible se volvió incorruptible por la gloria de Dios. Y es lo que va a pasar con nosotros. La victoria va a ser devorada, la muerte va a ser devorada por la victoria de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol San Pablo, en la carta a Filipenses, habla de algo glorioso. Él dice, sabiendo Pablo que ya está a punto de partir, a punto de morir, Pablo dice: el Señor se va a glorificar en mí. Oiga, el Señor se va a glorificar en mí, sea por vida o sea por muerte. O sea, Pablo dijo: si vivo será para la gloria de Dios, y si muero será para la gloria de Dios. O sea, sin importar cualquiera de las dos situaciones, Dios se iba a glorificar en la vida del apóstol San Pablo. Y es cuando usted puede leer ese pasaje extraordinario, muy conocido, de Filipenses capítulo número 1, versículo 21, donde Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, y el morir ganancia es. Oiga lo que dijo Pablo: el vivir es Cristo y el morir ganancia es. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario ahora nos ha dado una victoria a nosotros también.
Pero usted sabe, hermano y hermana, que quizás seres amados, seres queridos, amigos o familia ya han muerto, han partido de este mundo. Mas sin embargo, aquellos que creyeron y confesaron en el Señor, tenemos la certeza y la seguridad que la muerte ya no tiene más poder sobre ellos, porque fueron vestidos ahora de inmortalidad en la presencia del Señor. Quizás su cuerpo fue corrompido o fue a la corrupción de la tumba, pero aún de esa tumba el Señor levantará esos cuerpos, y esa corrupción y esa destrucción que ese cuerpo, o putrefacción como usted le quiere decir, eso mismo el Señor va a sanar, a restaurar y a devolverlo glorificado tal cual el cuerpo de Cristo. Por eso es que dice la palabra del Señor: devorada será la muerte por la victoria. Es decir, tan grande y tan gloriosa fue la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, que absorbió la misma muerte. Y ahora el apóstol Pablo dice que no importa el poder de la muerte, quizá físicamente nos pueda dañar, quizá físicamente este cuerpo puede ser destruido y llevado a muerte, mas sin embargo nuestro ser interior ha sido transformado y regenerado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que fue la victoria sobre ella. Entonces, el mismo San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso 26, el pasaje que nos atañe como base en esta hora, dice el apóstol Pablo que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Oiga, la muerte es un enemigo. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte, hermanos? Por mucho que usted diga el vivir es Cristo, el morir es ganancia, hay miedo, hay temor, hay inseguridad. Ese último suspiro, ese último paso, realmente yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, no sé si le llamará privilegio o no sé, pero sí ha visto el momento en que una persona parte de este mundo, pega el último suspiro, como dicen por allá, el estirón, hermano. Eso es terrible. Es un momento bien duro en la vida de cualquier ser humano. Pero ¿sabe algo? Aquellos que estamos en Cristo tenemos la esperanza, la confianza y la seguridad que en el momento en que hagamos nuestro último suspiro en esta tierra, nos despertamos en la presencia gloriosa de Dios, y lo cual será eterno y para siempre delante de Él, donde dice Apocalipsis que no habrá tristeza, ni lloro, ni lamento, porque Dios mismo enjugará todas nuestras lágrimas, porque Él estará con nosotros. Y por eso es que la muerte ha sido devorada por la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos que celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el sepulcro y sobre todos sus enemigos. Claro, la muerte sigue campando y haciendo lo que tiene que hacer, mas sin embargo Apocalipsis habla que en aquel tiempo final el anticristo, el falso profeta, el mismo Satanás, la muerte, el Hades, el Seol van a ser lanzados al fuego eterno, que es la muerte segunda. Nosotros debemos celebrar la vida en Cristo Jesús, pero también la gloriosa victoria de Cristo sobre la muerte, sobre los principados y potestades, porque así dijo Pablo a los Colosenses. Dijo Pablo que en aquella cruz del Calvario Jesucristo llevó no solo nuestros pecados y maldades, llevó los decretos y actas que nos eran contrarios, que nos llevaban a la maldición, a la muerte y a la condenación. Esas actas fueron clavadas en aquella. Cristo Jesús le arrebató al diablo, a la muerte, a los principados y a las potestades, los venció gloriosamente, dándonos a nosotros también la victoria aún sobre la muerte. Y por eso es que el libro de el profeta Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 14, dice el profeta Oseas, profetizando la victoria de Cristo. Oseas capítulo 13, verso 14 en el Antiguo Testamento. Está después del libro del profeta Daniel. Después de Daniel, usted encuentra el libro de Oseas en el último capítulo, que es el 13. No, tiene 14 capítulos, tiene Oseas, pero vamos al capítulo 13, verso 14. Oiga esa palabra profética del profeta Oseas sobre la victoria de Cristo. Verso 14, capítulo 13 de Oseas, dice: de la mano del Seol lo redimiré. Algunas traducciones dicen: de la mano del infierno lo redimiré. Ese era usted, ese era yo. Íbamos camino al infierno, camino a la condenación, y dice: de la mano del infierno lo redimiré. Es decir, que Él nos iba a rescatar de ese camino al cual íbamos, de condenación, de un tormento eterno. De la mano del Seol o del infierno lo redimiré, es decir, de ahí los traeré.
los libraré de la muerte. Y luego esta expresión poderosa: oh muerte, dice el Señor, yo seré tu muerte. Oiga, qué poder, hermano. Si el más grande, el más fuerte está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque ni aún la misma muerte pudo detenerlo ni contenerlo en la tumba, porque Él es Dios todopoderoso. Y por eso Jesús, profetizado a través de Oseas, dice: muerte, yo seré tu muerte. Oiga, qué poderoso y glorioso el Dios nuestro. Por eso debemos celebrar su victoria sobre todo principado y potestad. Él es vencedor, Él es victorioso. Usted y yo, dice la Biblia, que junto con Él somos victoriosos y somos vencedores en Cristo Jesús. Qué glorioso, hermano. Jesús es la muerte de la muerte y Él nos ha dado vida a cada uno de nosotros. Y dice Jesús más en la profecía de Oseas: y seré tu destrucción, oh Seol. Oiga, el Seol es el lugar de los muertos. Algunos lo traducen como el infierno o como el Hades. Jesús dice: muerte, yo seré tu muerte. Y al infierno le dice: yo seré tu destrucción. Porque era imposible que la muerte, el Seol, el Hades pudiera contener al Hijo de Dios, porque Él se levantaría de entre los muertos vencedor y glorioso. Y dice: la compasión será escondida de mi vista. Oiga, qué grande es el Dios nuestro. ¿Cómo no vamos a celebrar su victoria sobre la muerte, principados y potestades, sobre el mismo infierno? Jesucristo ya venció, porque está escrito, hermano. Qué maravilloso. En el Nuevo Testamento, en el apóstol San Pedro dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y fue ahí y predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Oiga, qué grande es el Dios nuestro. Y al tercer día se levanta con poder y gloria y sube a los cielos glorificado, cual glorioso es su nombre. Por eso dice Filipenses capítulo número 2, que porque Él se humilló hasta lo sumo, Él se dio por nosotros. No se aferró a ser Dios mismo, sino que se despojó, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oiga, hermano y hermana, qué Dios tan grande tenemos, qué Dios tan glorioso y maravilloso. Debemos de celebrarlo, debemos gozarnos y alegrarnos, porque esta leve tribulación por la cual usted está pasando en este momento no tiene ningún tamaño, ningún peso sobre la gloria venidera que sobre usted se va a manifestar. Así que ánimo en el Señor Jesucristo, erguíos, dice el Señor, porque cuando veáis que todas estas cosas están pasando, levántate, dice, porque tu salvación está a las puertas, hermano. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo, qué maravilloso es su nombre, qué extraordinario lo que Él ha hecho con nosotros. Cuando éramos nada, cuando éramos nadie, de ahí Él nos redimió, dice el libro de Oseas, de la misma muerte, del infierno nos rescató. Oiga, y como si eso fuera poco, nos hizo llamarnos hijos de Dios, hijas de Dios. Qué lindo y qué maravilloso. Dice el apóstol San Pablo, con eso quiero ir terminando: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Oiga, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, hermano y hermana, si usted tiene a alguien cerca, y dígale: sos victorioso por medio de Jesucristo. No te preocupes, no te asustes, cobra ánimo. Sos victorioso, dice la Biblia, y no porque las podás, sino porque el que las puede está contigo. Somos victoriosos, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol San Pablo dice: y más que victoriosos por medio de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Concluye Pablo esta tremenda revelación, este misterio que ha sido revelado, ese secreto que no era sabido. Concluye el apóstol San Pablo diciendo: así que, oiga, así que, o sea, por lo tanto, en consecuencia de, hermanos míos amados, en vista de todo lo anterior, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre.
Oiga, estad, dice, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Debemos seguir creciendo, debemos seguir avanzando en la obra del Señor. No nos detengamos, sigamos anunciando, sigamos predicando, sigamos llevando este evangelio glorioso a todo aquel que aún no ha conocido a nuestro Señor. Sabiendo, dijo Pablo, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oiga, hermano, no solo nos salvó, nos perdonó y vamos al cielo, sino que hay premio, hay galardón, hay recompensa. Usted dice, hermano, ¿y cómo puede ser eso? Pues así es Él, así es nuestro Dios. Mérito no tenemos, de que lo merezcamos no merecemos nada, merecíamos el infierno. Mas sin embargo, en su favor y misericordia nos rescató y ahora vamos camino a la patria celestial. Pero como si todo eso fuera poco, dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que usted hace para la obra del Señor no es en vano, hermano. Los que diezman, los que ofrendan, los que colaboran con misioneros, los que abren sus casas para grupos familiares, los que salen a repartir tratados, los que comparten un cafecito y un panito con la gente necesitada, aquellos que van y visitan amigos y familiares que están en situaciones difíciles, aquellos que anuncian el reino de los cielos y su justicia. Todo eso no está en vano, no ha sido de por gusto. Hay recompensa de parte del Señor. El apóstol Pedro, cuando escuchó a Jesús hablar sobre cuán difícil era a un rico entrar en el reino de los cielos, Jesús, hablando de ello, dijo que lo que para los hombres era imposible, para Dios era posible. Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué tenemos?, le preguntó. Oiga, Pedro sí era atrevido, hermano. Yo no sé si usted se atreve a decirle, Señor, mira, Señor, he diezmado, he ofrendado, he dado mi casa, he hecho esto, he hecho lo otro. Señor, perdóname, pero ¿qué tengo? Y sabe que nuestro Dios es tan maravilloso que no le dijo a Pedro, sos un interesadote, con razón por esto lo haces y por... No. Y le dijo, Pedro, le dijo, de cierto te digo que no hay una sola persona que deje a padre, a madre, a esposa, a hijos, casas, tierras y todo lo que tenga, sin que reciba 100 veces más de lo que ha dejado por causa de mi nombre, y si eso no fuera suficiente, la vida eterna. ¿Cómo es posible, hermanos, que lo que somos, tenemos o hacemos es por solo su gracia y su misericordia? Porque en usted y en mí seguro nada bueno había de nosotros, y si algo hay ahora en nosotros es porque Él ha sido bueno. Pero dice que vuestro trabajo no es en vano. Hay recompensa, hay bendiciones, hay provisión, hay sanidad, hay libertad. Todo cuanto hagamos para el Señor, no lo hacemos para que Él nos dé, lo hacemos porque Él ya nos dio y ya nos bendijo. Nadie diezma para que Dios le dé más, diezma porque reconoce que lo que tiene le fue dado por Dios. Nadie ofrenda porque le sobre, sino que da porque está agradecido con aquel que le dio la bendición y la provisión. Nadie predica allá porque por ganar o alcanzar algo propio, sino porque está consciente de que aquellas personas también necesitan, como un día nosotros, esa palabra de vida y de esperanza que llega a través de un hombre y una mujer que le han creído al Señor. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios es bueno, grande y rico en misericordias, y estoy convencido de esto. Con mi esposa lo hemos hablado. Ministerios Jeruel Guatemala y otras iglesias hemos declarado y proclamado 2020 como el año de la cosecha. Muchos pueden decir, hermano, qué increíble, qué imposible, qué difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Él no está sujeto a pandemias, ni a crisis, ni a toques de queda, ni a nada. Él es Dios, está por sobre todo ello. Y más sin embargo, mucha gente puede decir, hermano, ¿y cuál va a ser la cosecha? Hemos estado cosechando y quizá ni cuenta nos hemos dado. ¿Acaso no hemos tenido provisión y bendición?
Hay gente que hasta se ha quedado quizás hasta sin trabajo, pero no ha faltado el alimento a su casa. Hemos estado cosechando, hemos visto gente que ha estado levantando, abriendo empresas nuevas, negocios nuevos, visiones nuevas, sueños nuevos, hermano. Y que esto viene a causa de la grande misericordia del Señor sobre nosotros y de su fidelidad a su palabra. Y Él dijo que usted iba a cosechar, va a cosechar. Y si no está cosechando ahorita, es necesario comenzar a cosecharlo, hermano. Comenzar a cosechar, porque hay cosecha para los hijos del Señor como Él lo ha prometido. Sea mucho, sea poco, Dios ha estado proveyendo de una manera extraordinaria a su pueblo y su palabra se ha cumplido. Hay bendición, hay provisión, hay abundancia. Y por eso es que nosotros celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre todo principado, porque eso trajo la victoria a nuestros días, a nuestra vida. Y hoy podemos decir que somos más que vencedores, que estamos bendecidos, que estamos prosperados y que estamos en victoria para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos para los que podamos y vamos a agradecer al Señor que Él ha sido bueno con nosotros y reconocer que somos victoriosos únicamente a través de su nombre maravilloso, y que la muerte fue absorbida o fue devorada por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Qué lindo, qué glorioso. Y que lo que el Señor quiera y disponga a nosotros siempre será de bien y de paz sobre nuestras vidas. Y que todo lo que usted haya hecho o pueda hacer por causa de Cristo está anotado allá en los cielos. Hay un libro de las obras, un libro donde está inscrito todo aquello cuanto usted ha hecho y se ha esforzado por causa de Cristo. Y eso no quedará sin recompensa, porque dijo Pablo que el trabajo en su obra no es en vano, y Dios es bueno con nosotros. Le decimos: Señor Jesús y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque a través de tu victoria en la cruz del Calvario nosotros también hemos sido victoriosos, porque a través de sus sacrificios hemos podido ver esa gracia sobre nuestras vidas, Padre. Porque como decía Oseas capítulo 13 verso 14, nos redimiste del mismo infierno, Señor. De ahí nos sacaste, de ahí nos rescataste, Padre eterno. Señor, te damos gracias porque nos has coronado de favores y de misericordias, y has saciado de bien nuestra boca, Padre amado. Por lo cual hoy podemos celebrar y gozarnos en tu victoria en aquella cruz, Señor. Porque para cuantos enemigos era una derrota, Padre, era una humillación. Esa derrota y humillación fue convertida en la más grande gloria y victoria, por la cual nosotros hoy por hoy, Señor, podemos decir que el vivir es Cristo, el morir es ganancia, por la victoria que tú diste en esa cruz, Padre eterno. Te agradecemos, Señor, también porque nos permites y nos das el privilegio grande e inmerecido de servirte, de trabajar en tu obra, Padre, ser partícipes, oh Dios nuestro, de esa palabra maravillosa, oh Dios eterno. Gracias, Jesús, por tomarnos en cuenta. Gracias, Padre, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder servirte, Padre, en medio de nuestras inutilidades, de nuestras inseguridades, en medio de nuestros temores. Señor, aún así, Señor, tú has dispuesto, Señor, usar nuestras vidas, Padre. Te alabamos, oh Dios nuestro, y aquí estamos, oh Dios, para que hagas en nosotros conforme a tu plan, conforme a tu propósito, y que la gloria sea solamente tuya, Señor. Y dispón de nosotros, Padre amado, conforme a la grandeza de tu voluntad, Señor, y conforme a tu amor y a misericordia, Señor. Gracias, Señor Jesús, por la victoria. Gracias, Padre, por la gloria que sobre nosotros ha sido manifiesta y se manifestará aún mucho más en estos tiempos postreros, Padre amado. Gracias, Señor Dios nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Hoy le recordamos de que si usted quiere ver nuevamente estos videos, los puede ver en YouTube, Ministerios Querétaro Guatemala. Suscríbase a nuestro canal y así podrá usted volver a escuchar, volver a ver
y gozarse y ser partícipe de esta gran bendición que el Señor nos ha dado. Que la paz, el amor y la misericordia de Cristo sea sobre cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.